Hola, bienvenidos a Gustavo y Yarleni, el espacio donde contamos historias, entrevistas y reflexiones bíblicas. Hoy en la entrevista tengo el privilegio de presentarles a un hombre de Dios, un ministro del Evangelio, quien con más de 55 años de ministerio pastoral acaba de hacer uso de buen retiro. Les estoy hablando del hermano Octavio Valencia, quien fue presidente en 2 ocasiones de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y en sus últimos 14 años pastor en la congregación de Cypress en Texas, Estados Unidos, en la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Para mí es un gusto presentarles al hermano Octavio Valencia. Hermano Octavio, bienvenido a esta entrevista. Muchísimas gracias, hermana Yarleni. Y hasta ahora me doy cuenta pues de que tienen una página, Gustavo y Yarleni. Entonces les agradezco altamente la disposición que ustedes han tenido para entrevistarme y ojalá que todo resulte pues como siempre esperamos los hijos de Dios, que sea de mucha bendición. Claro que sí, es un privilegio para nosotros poderlo tener acá, poder entrevistarlo, conversar con usted. Creo que es necesario para las generaciones venideras. Quiero preguntarle cómo se ha sentido estos días después de esa ceremonia que le realizaron, después de esa ceremonia de uso de buen retiro. ¿Cómo se ha sentido? Pues me he sentido bien. Solamente que no podría determinar pues todavía muy bien porque solo 5 días, ¿no? Sí, señor. Para mí es un honor que sea la primera entrevista o la primera exposición que tengo frente a todos los hermanos que puedan escucharme y agradecerles a ustedes pues por esta bendición nuevamente. Hermano Octavio, vamos a retroceder el reloj un poquito, vamos a irnos a la historia. A usted lo bautizó el hermano Domingo Zúñiga. Quiero que conversemos un poco de cómo era ser cristiano en esa época. Pues en esa época, hermana Yarleni era supremamente diferente a lo que es hoy. Por supuesto que nosotros los principios y sobre todo los que podemos extraer de la Biblia son principios que no pueden cambiarse. Pero a la verdad, todo ha cambiado. Muchas cosas han cambiado y siempre estamos pensando que ah, debemos nosotros acercarnos todos los días que pasan mucho más al Señor, porque su venida está muy cerca. Ah, en los tiempos antiguos, imagínense, hermana, que eran 55 años, era algo muy difícil y se practicaban cosas que realmente tocaban más bien con el fanatismo. Si puedo contarle algunas anécdotas o una historia, por Claro que ejemplo, como sí, para saber pues el tiempo aquel cómo era. claro que sí. Este espacio Yo, es yo, todo recuerdo, suyo. yo recuerdo que yo siendo secretario del hermano Manuel Mosquera, secretario en la juventud, porque el hermano Manuel Mosquera, hombre muy conocido también en Colombia, que ya partió con el Señor, era el presidente de los jóvenes y yo era su secretario. Entonces el hermano Zúñiga me dijo un día, venga joven, váyase con los ancianos para ir a orar por un enfermo. Yo me fui con los hermanos ancianos, diáconos, y cuando llegamos allá a la casa del hermano enfermo, entramos a su cuarto, estaba pues en convalecencia. Recuerdo muy bien que los hermanos leyeron la Biblia, pero nunca oramos. Cuando salimos, pues yo inquirí y les pregunté a ellos, hermanos, nosotros no estamos cumpliendo lo que el hermano pastor nos envió, nos dijo que hiciéramos, y fue orar por el hermano. A lo que el hermano anciano me contestó y dijo, no, es que por el hermano no se puede orar ya, porque él está en manos de los hombres. Yo le pregunté, ¿qué explicación me da pues para atestiguar usted eso? Dijo, no, no, yo que él tiene ahí un jarabe en el nochero, ya por él no se puede orar. Esa era la situación del comienzo.
y era difícil uno entrar a una farmacia, por ejemplo, porque tendría uno que asegurarse muy bien de que no estuviera por allí algún hermano o estuviera el pastor de la iglesia o alguien que lo pudiera delatar a uno. Esa era así, de ese tamaño era la situación. De manera que hoy en día pues todo ha cambiado en ese aspecto, ¿no? Hermano Octavio, usted fue pastor en Manizales, en Cali, en Bogotá, en Medellín. ¿Cuál es la experiencia que más recuerda de estos lugares? Pues la experiencia que más recuerdo de estos lugares, realmente cada sitio pues tiene su experiencia, ¿no? El Manizales, por ser la primera iglesia que el Señor me permitió eh, pastorear, y yo recuerdo que el hermano que bautizó a mi esposa, que tenía en ese entonces 14 años, me dijo, después de bautizarla, me llamó por allá y me dijo algo que realmente no me gustó, porque yo pensé que esa era una expresión más bien como carnal, porque él me fue diciendo así, pero rápidamente me dijo, hermano, ahí le bauticé la que va a ser su esposa. Usted se puede imaginar, hermana Yarlene, usted se puede imaginar que eso se cumplió, eso fue una profecía que yo la repito muchas veces por ahí en mis predicaciones y es algo que a mí me llena de gozo, pues como el Señor me envió a esa iglesia y me entregó allá la mujer que me ha acompañado pues ya 53 años y ha sido mi esposa fiel y yo la amo y la quiero mucho. Qué bueno que nos pueda compartir eso. Más adelante vamos a hablar de la familia porque creo que es un tema muy importante también. Hermano Octavio, usted fue presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia durante 2 vigencias. Quiero preguntarle, en esas vigencias, ¿cuál fue la decisión más difícil que usted tuvo que tomar mientras estuvo en esta posición? Pues hermana, tuvimos que tomar muchas decisiones, muy difíciles por cierto, pero realmente en aquel entonces pues estábamos, recuerdo que estaba el hermano Álvaro, estaba el hermano Reinel y otros hermanos, algunos que ya partieron con el Señor, pero en ese tiempo había mucha dificultad. La iglesia estaba, yo pienso que estaba haciendo como una transición de lo antiguo, como le comenté al principio, y estábamos tomando ya una serie de situaciones muy concretas y como más, llenando más la doctrina del Señor, ¿no? Mucho más la doctrina y la obra misionera se extendió mucho en ese tiempo, el evangelismo y todo. En ese tiempo tal vez éramos unos 1.600 pastores, ¿no? Hoy en día se están acercando ya a 5.000 pastores. Y entonces decisiones, por ejemplo, como las situaciones que se vivieron con algunos hermanos que, no sé, ellos perdieron como ese enfoque, como ese norte doctrinal. Y más que todo, la doctrina fue la que estuvo sufriendo más, pero luego ya con el hermano Álvaro y con el hermano Alcibiades y el hermano Rey del Galvis, pues todo eso empezó a cambiar y el Señor desde ese entonces compuso mucho doctrinalmente a la iglesia y la iglesia ha caminado pues en ese aspecto más bien muy compuesta, gracias al Señor. Durante una de esas vigencias también se empieza a crear el área de educación cristiana y específicamente el Instituto Bíblico Pentecostal. Yo quiero preguntarle, porque antiguamente era muy difícil entender el tema de la educación, se lo he preguntado a varios pastores que he entrevistado y me han dicho que sí, le fue difícil. Supremamente difícil, hermana Yarleni, porque realmente nosotros no conocíamos los asuntos de institutos, seminarios,
No conocíamos siquiera las palabras que implican, pues, estar en eso de homilética, eso de hermenéutica y de sintaxis y de estar, pues, al pie de un instituto. Por ejemplo, en ese entonces la sede de la iglesia tenía, cuando yo era presidente, por la gracia del Señor, 11 empleados. Últimamente, hace unos 2 años fui allá y hay como 90 empleados ya, ¿no? Muchachos muy consagrados y sobre todo que son entregados al servicio del Señor. Yo creo que la iglesia pentecostal, la iglesia nuestra a la cual pertenecemos, es una iglesia que se ha distinguido por conservar la doctrina y sobre todo la obra misionera, el evangelismo. Y los hermanos que dirigen ahora el consistorio de ancianos son hermanos que realmente maravillosos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la sencillez y la humildad del hermano Reinel Galvis. Y además, el hermano Álvaro es un hombre especial para tratar los problemas de la iglesia. Es un hombre que los enfrenta, pero los enfrenta desde el punto de vista, pues, bíblico y con un carácter que es admirable. Por eso, todas las situaciones que se han presentado en la iglesia, pues, han sido resueltas por la gracia del Señor y por la dirección del Espíritu Santo. Catedráticamente, a mí me gusta mucho, mucho oír al hermano Fernando, que creo usted también lo entrevistó, pero es un hombre que sabe llegar también al pueblo, a la gente. Y la iglesia cuenta con unos dirigentes maravillosos. Gracias al Señor por nuestra iglesia y esperamos pues que todo siga marchando hasta la próxima venida del Señor, que está muy cerca. Así es. Hermano Octavio, en la actualidad todavía hay algunos ministros que consideran que no es tan importante la educación. ¿Usted qué piensa de eso? Pues imagínese, hermana, que cuando yo me convertí, eh, los pastores en su gran mayoría, no diríamos que todos, pero en su gran mayoría, los oíamos decir desde los púlpitos, en la escuela dominical, ellos enseñaban y decían, los hermanos no se preocupen tanto por estudiar, con tal que sepan a las 4 operaciones y un poquito de raíz cuadrada y de álgebra, ya con eso tienen, ya no insistan más en nada, que el Señor viene y necesitamos esos jóvenes dispuestos, consagrados y con todo el tiempo para el servicio del Señor. Pues se creía en ese entonces que no estudiar significaba dedicar todo el tiempo al Señor, pero hoy en día no es así. Pero en el transcurso del tiempo, hermana Yarleni, fuimos entendiendo muchas cosas. Por ejemplo, cuando estábamos ahí en el consistorio, descubrimos que cuando un joven salía egresado de la universidad y quería servir al Señor, la pregunta inicial que le hacíamos era, bueno, usted quiere servir al Señor, pero debe de obedecer a donde lo enviemos. Y amén, decía el hermano, hermanos en ese entonces, ¿no? Y nosotros a veces enviábamos hermanos que salían de la universidad, los enviábamos al campo. Resulta que en el campo, pues ellos quedaban siempre muy, muy ineficaces, pues, porque ellos eran en la ciudad. Y además de eso, cuando llegaban a esas obras, por supuesto, muy rurales, los hermanos le pedían el favor de que si le hacían preguntas tales como, hermano, ¿usted sabe ordeñar vacas? No, no, hermano, no, 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 no sé. Ay, es que el hermano que nos estaba pastoreando aquí, sí, él sí sabía y se iba con nosotros al campo a ordeñar las vacas. O usted sabe construcción, porque el hermano que había nos hecho estar vigas aquí en la casa y nos libró de pronto de un fracaso aquí en la casa. Entonces nosotros fuimos entendiendo que, y cuando los del campo llegaban a la ciudad, que no sabían ni siquiera montarse en un ascensor,
eso lo fuimos entendiendo y fuimos nosotros pues resolviendo esa situación, poniendo a los jóvenes en su sitio pertinente, ¿no? Y eso fue una bendición porque ya hoy en día hay muchos profesionales en la iglesia, como usted bien lo sabe. Ujú. Y así, hermana, hemos llevado pues la obra y el Señor nos ha bendecido mucho. Qué bueno. ¿Quién era su influencia en esa época, hermano Octavio? ¿A quién seguía usted? ¿A quién admiraba? Pues yo admiraba mucho en esa época al hermano Zúñiga, primeramente mi pastor, ¿no? Era un hombre ah, de mucha fe, es un paladín del Evangelio, como se dice, ¿no? Mucha fe y mucho poder tenía del Espíritu Santo y él siempre predicaba con fe. Después entonces surgió el que hemos admirado mucho, el hermano Álvaro, que siempre está pues ahí al pie de la iglesia y con mucha sabiduría y con mucha inteligencia. Entonces, muchos referentes para mí, el hermano Fernando ahora, Fernando López, eh, el hermano Tavares, por ejemplo, que tanto dicen de él y que es una persona que pues es muy focosa, muy jocosa, tiene muchas anécdotas y muchas cosas, pero le crecen las iglesias. Es que yo pienso, hermana Yaudeni, que Dios no da trabajo al que tiene fuerzas. Dios da fuerzas para el trabajo. Entonces una persona puede pasar al altar para ofrecerse a servir al Señor y le puede presentar muchas fuerzas como decir que es profesional, que tiene buena cultura, que tiene muy buena visión, etcétera, etcétera. Pero Dios no le está preguntando eso. Dios lo que pregunta es si es Dios el que pregunta que si quiere ir, que Él da las fuerzas. Entonces, Él da trabajo no conforme a las fuerzas, Él da fuerzas conforme al trabajo. Entonces nosotros en ese tiempo salimos desde ese punto de vista y entendiendo eso nosotros fuimos a la obra, pero también, como repito, en el transcurso del tiempo fuimos entendiendo que el pastor debe prepararse un poco y el Señor necesita un hombre consagrado con un trabajo preparado. Yo, pues tuve una vez un pastor que invité a la iglesia para una escuela dominical y yo me decepcioné mucho porque él se arrodilló ahí al pie mío a pedir al Señor, Señor, deme un sermón que yo no tengo nada hoy. Pues a mí me traumatizó un poco eso y a la verdad no tenía nada, no salió con nada ese día, ¿no? Porque es que uno debe de estudiar, hermana, debe prepararse, debe de, pues hasta donde uno pueda hacerlo, ¿no? Hasta uno pueda uno hacerlo. Pero uno debe siempre leer mucho la Biblia, estudiar y dejarse conducir por las personas que saben, porque realmente yo soy convencido de que uno eh, pues comete muchos errores precisamente por ignorancia. Entonces, es bueno que los jóvenes de hoy sepan que deben entregar sus vidas al Señor y deben prepararse para servir al Señor. También hay un pensamiento o una corriente que dice que, pues, ¿para qué se le pide al Señor que le dé algo que hablar? Porque constantemente hay que estar en comunicación con Él y que Dios es quien envía el mensaje. ¿Usted qué cree de eso? Eh, yo creo firmemente que el pastor durante toda la semana debe de estudiar la Biblia y estudiar libros también, estudiar homilética, porque pues él va a presentar un sermón que debe tener eh, todas las reglas de la predicación y debe conformar, porque usted sabe que la homilética pues es la confección, la elaboración de un sermón para predicarlo con éxito. Pero los creyentes de hoy en día, ya bien preparados y que saben, y sobre todo los espirituales, se dan cuenta. Cuando uno como pastor está en el púlpito en la mañana del domingo,
y está llegando a agarrar en el aire palabras o temas, pero también saben cuando el pastor ha estudiado, se ha consagrado al Señor durante esa semana y trae un tema y trae un sermón que Dios le ha dado. Entonces yo aconsejo a los jóvenes que entreguen sus vidas al Señor y que tengan mucha dedicación en todo aspecto. ¿Es lo mismo predicarle a pastores que a la congregación? Usted que ha sido presidente de la iglesia, vicepresidente, secretario, director de misiones extranjeras y ha tenido esa oportunidad, ¿es lo mismo, hermano Octavio? Claro que no, claro que no. Al, al pastor hay que enseñarle otras cosas diferentes. Por ejemplo, los hermanos pastores hay que enseñarles que ellos tienen ciertas autonomías en la iglesia. Ellos son pastores de ovejas. A veces se da el caso de que los supervisores y aún el consistorio o las juntas nacionales hacen las veces de pastores. Y realmente a los pastores hay que enseñarles que esa autonomía la tienen ellos. Ellos son los que tienen que determinar, por supuesto, cuando tengan alguna dificultad, pues consultarla, ¿no? Pero ellos son los que tienen que determinar problemas difíciles, pero ellos son los que tienen a cargo las ovejas. Entonces hay veces que se cruzan esas autoridades y entonces no es bueno que eso suceda porque realmente el pastor de la iglesia es una... la clave de esta obra del Señor es el pastor de la iglesia, esa es la clave, el que está manejando las ovejas de una iglesia que el Señor le ha entregado para que las administre. Entonces sería muy bueno que se entendiera eso, porque como le digo, se cruzan a veces los hermanos del consistorio, los hermanos de la junta, los líderes principales, de pronto introduciéndose dentro de las congregaciones y hay concilios que ya están enseñados a eso y cualquier problema que tengan en la iglesia, como no ha recibido esa enseñanza, como usted dice, hermana, que es diferente pues la enseñanza a pastores que a la iglesia, o sea, a los hermanos de la iglesia. En una de sus vigencias, también como presidente, se abrió la obra acá en Estados Unidos. En ese momento, ¿usted se imaginó que vendría para acá, que sería pastor también aquí? Bueno, yo no me imaginé eso, pues yo prácticamente llegué a la Florida hace 14 años como para descansar, ¿sabe? Y entonces unos amigos aquí, hermanos de Houston, me invitaron, me insinuaron. eh, un día me llamaron y me dijeron que tenían un salón listo con batería, con sillas, a lo que yo accedí y el hermano Luis Rivera pues también me atendió aquí a mí y aquí entre los hermanos pues me ayudaron y empecé a pastorear aquí hace 14 años, ¿no? Hasta ahora que el domingo me retiré ya. Sí, ¿Cómo fue esa pero decisión de dejar la obra en Colombia? Porque si bien es cierto, el ministerio no se termina como lo veíamos en su ceremonia, en la labor como pastor tal vez sí. ¿Cómo fue esa decisión? pues como le digo, hermana, yo me vine aquí como a descansar porque yo tengo toda mi familia aquí hace tiempos. Mis hijos, mis nietos, todos viven aquí, todos están bien organizados aquí, tienen su vida aquí ya en Estados Unidos. Y entonces, pues nosotros dos, mi esposa y yo, dijimos, vamos a estar allá en Estados Unidos y ellos nos insinuaban mucho que nos viniéramos para acá a descansar y a la verdad yo llegué aquí como con ese plan. Pero luego que yo vine aquí y empecé a predicar, pues yo sinceramente le confieso que sentí la unción del Espíritu y la presencia del Señor
y el Señor me prolongó ese ministerio con 15 años. El Señor Jesús, que es tan bueno, ha hecho una serie de prolongaciones en mi vida. Yo hace un año largo, hace 15 meses, me dio un infarto fulminante. Recuerdo que el cardiólogo que me dio, después de que ya estaba vuelto en sí, todo, me preguntó que si yo sabía qué me había pasado a mí. Y él empezó a mostrarle a Diego todo lo que me había pasado. Y luego me miró y me dijo, Diego me estaba traduciendo, me dijo, usted es un hombre de los que yo conozca, que ha tenido mucha suerte para seguir viviendo. De manera, hermana, que el Señor es muy bueno, ¿no? Me extendió la vida y yo decidí entregarle toda mi vida al Señor. Y aquí estamos, ¿no? ¿Usted siente que durante esos 55 años de ministerio le faltó hacer algo? Eh, uno siempre le falta. Y cuando uno haya hecho y esté satisfecho, porque piense que lo ha hecho ya todo o que más o menos cumplió, debe leer cuidadosamente en el capítulo 17 de San Lucas lo que el Señor dice o le dice a los que pretendan decir que lo han hecho todo. Cuando hayáis hecho todo, decid, siervos inútiles somos. Y ese versículo para mí ha sido clave en toda mi vida, porque si yo hago todo, un ejemplo, y el Señor me dice siervo inútil, entonces yo me pongo a pensar, ¿qué calificativo habrá menos representativo que inútil? Porque si no hemos hecho ni siquiera lo que Él nos ha mandado, hermano Yarlene, entonces ni siquiera hemos hecho lo que Él nos ha mandado, entonces el calificativo está muy por debajo de inútil. Pero el Señor es bueno y el Señor sabe y nos bendice y nos hace las fuerzas, pero todos nosotros tenemos que reconocer día a día que su gracia es inmensurable, que su gracia es maravillosa y que por su gracia y la fe es que estamos sirviéndole a Él. Claro que sí. Le cambio la pregunta, hermano Octavio. ¿Qué le hubiera gustado hacer que no alcanzó a hacer? Bueno, yo aquí no alcancé a hacer como edificar un templo. A mí me gustó mucho la construcción de templos, pues, físicos, ¿no? Allá en Medellín construimos el templo, reformamos mucho en Palmira, en el Troncal hicimos el templo, comenzamos en Boyacá Real también el templo. Me ha gustado mucho y yo pues pensé que aquí era lo mismo, pero no, aquí es muy difícil, sobre todo porque aquí tenemos que reconocer que somos pastores a, por la minoría, ¿no? Somos pastores a la minoría, pues a hispanos. Pero eso sí me habría gustado hacer a mí. Yo creo que ahí queda mi hijo, ¿no? O quedan mis hijos, quedan mis nietos que están trabajando todos en la obra, que se consagren al Señor y no solamente que hagan templos materiales, sino que procuren por buscar hombres y ellos mismos, nosotros mismos nos hagamos como nos enseña la Biblia, que somos el templo del Dios viviente. Entonces eso sí me faltó a mí un poco, ¿no? Hablando de la construcción del templo acá y de la diferencia también de culturas y de formas, ¿con qué se encontró o qué fue lo más difícil hablando de la iglesia acá en Estados Unidos a diferencia de Colombia? Pues aquí, como usted bien lo sabe, porque usted ha venido de Colombia también, es todo totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, la gente se aterra conmigo y cuando ellos dicen eso, yo lo que puedo ver es la gracia de Dios. Porque realmente aquí lo que llegamos y fue con nuestros papeles ya y todo, llegamos acá con residencia. Pero aquí, como usted sabe, hermana, el idioma siempre es difícil para uno
para uno ya mayor, ¿no? Cuando yo llegué aquí a la Florida, cuando yo llegué aquí a Houston hace 30 años que visitaba, eh, me pasaron dos cosas muy particulares. La una, me invitaron para galerías. Y entonces yo pensé, dije, bueno, y le pregunté al que me invitó, le dije yo, qué bueno que me lleves a la galería porque yo quiero comprar unos bananos y quiero comprar unas naranjas, ¿no? Pero galerías es otra cosa aquí, ¿no? Sí. Esa fue una de las cosas. Y otra de las cosas que me llamó la atención a mí es que cuando yo llegué aquí me dijeron, usted ya tenía yo como 60 años, usted está grande, ¿no? Y entonces yo pensaba que me decían eso porque como era el presidente de la iglesia, entonces dije yo, ah, sí, hermano, sí, el Señor me ha bendecido. Entonces me llamó un hermano y me dijo, no, ese es viejo. Cuando le dicen a uno que uno está grande, este es viejo. Entonces, pasan cosas que me quedaron marcadas a mí y uno va aprendiendo mucho. La cultura es muy diferente la cultura de este país a la cultura nuestra, totalmente diferente. Y entonces, por ejemplo, en este grupo que acabo de entregar, pues hay por lo menos 7 nacionalidades, imagínense. Y todas ellas uno tiene que orar al Señor, que le guíe, que le dé entendimiento, porque todos ellos son diferentes, ¿no? Tienen su nivel lingüístico totalmente diferente. Hay palabras que no se pueden mencionar, hay cosas que no puede decirle unos a ellos porque no entienden, en fin. Pero el Señor nos ayuda y el Señor realmente nos protege y nos ayuda a todo. Y uno va también haciendo el deber de prepararse en esos aspectos, ¿no? Pero acá estamos, hermana Yarlene, sí. Hermano Octavio, esta es una pregunta un poco más humana. Casi siempre se la hago a nuestros invitados. ¿Qué es eso que a usted le hace dar mal genio? Bueno, lo que me hace a mí dar mal genio es las mañanas del domingo, ¿Por qué? porque mi esposa, dicen que son todas así, las mujeres, no sé, yo solamente hablo por mi esposa. Mi esposa, pues ella, algo se le olvida, ya vamos tarde de pronto para el culto y tenemos que devolvernos porque ella piensa que dejó la plancha prendida o la estufa prendida, ¿no? O dice que dejó la puerta abierta o que dejó el bolso, etcétera. Entonces me molesta un poco eso, ¿sabe? Porque uno pues se levanta en la mañana del domingo y uno pues todo el tiempo, todos estos 55 años de servicio, me ha gustado llegar a la iglesia y abrir el templo. Soy el primero que llego al templo y a veces el último que salgo, porque pues ese es como el trabajo de nosotros. Eh, Aquí precisamente estaba yo diciéndole a unos hermanos, yo abro el templo. No va a encantar de que a mí me toca abrir el templo, con mi esposa venimos y haciendo yo como alarde pues de ser muy constante, ¿no? Y entonces un hermano dijo, no, hermano, es que nosotros siempre llegamos tarde el día sábado y tenemos niños y tal. Y otro me dijo, hermano, es que usted llega al templo, a abrir el templo, porque es que ese es su trabajo. ¿Qué tal? Que me Ahí, respondió, ¿no? Ese es su trabajo. Y yo le dije a mi esposa, mía, ese hombre nos dio una lección, pero buena, buena, buena. Ese es nuestro trabajo. Si llegamos al templo a abrirlo y si salimos para cerrarlo, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no hay problema con eso. bueno, yo le agradezco y le confieso porque ese mismo problema de la hermana Marta lo tengo yo y esto me Sí, sirve para mostrárselo a mi esposo. ajá, Sí, así que bueno, gracias a Dios. Allá son 53 años más o menos, ¿cierto? sí,
¿Qué lo hace sonreír a usted? ¿Qué le da alegría, qué le da felicidad al hermano Octavio? Yo soy muy alegre, me gusta mucho el fútbol, me encanta el fútbol y soy casi apasionado por el fútbol. Claro, no hasta el punto de yo pues empezar mis hijos, yo los veo a ellos, por ejemplo, Octavio, mi hijo, es hincha de Barcelona, Ujú. como yo también, ¿no? Muy Y bien, aquí Diego, también. y Diego es hincha de Real Madrid. Entonces, como mi hijo está en Scranton, por allá en Pensilvania, cuando juega el Barcelona con el Real Madrid y que gana Barcelona, o sea, el equipo de Octavio que está por allá, él llama. Yo contesto, él siempre me llamas a mí cuando pasa eso porque Diego no le contesta. Y entonces yo le digo a Diego, llama a Octavio y dice, dígale que ahora no le contesto. Más tarde me llama, pero bravo. Entonces, entonces es una cuestión pues que a mí también me gusta, pues, sí, pero yo soy jocoso, me gustan no soy una persona así seriota, pues, ni nada, ¿no? Me gusta hacer bromas y todo. Claro, hasta cierto punto que sean ah, cosas que no voy a herir a nadie, ni que tampoco esté tratando de mencionar nombres por ahí con situaciones que no convienen. Pero me gusta, yo soy gozoso, en muchas cosas soy gozoso. No podría especificar en una sola, sino me gusta. Yo voy por la calle, yo río y con los hermanos, charlo y todo. Muy juvenil soy, a pesar de mis años, pues, pero soy juvenil. Eso se lo aprendí yo o lo admiré yo. Eso no lo aprende uno, eso no hace con uno, pero yo le aprendí eso al hermano Dross. El hermano William Dross era un hombre supremamente jocoso y charlatán y hacía bromas y todo. Entonces también eso es bueno para uno, pues como pastor, que no lo vean a uno pues por allá como una persona por allá muy alta que ni siquiera se puede, ¿no? Ahí vamos. Claro. ¿No? ¿Qué admira usted en otra persona? Bueno, en otra persona, yo siempre he sido un admirador del hermano Reiner. Es un hombre muy pasivo, muy humilde, y siempre él alarga las cosas, las alarga, que hasta uno piensa, pero hermano, ¿por qué así? ¿O por qué hace esto así? Y resulta de que casi en la mayoría de los asuntos para resolver o los problemas de la iglesia, siempre el hermano Reinel gana o sale adelante. Siempre. Entonces eso es admirable, ¿no? Cómo Claro. es que una persona así confía siempre en el Señor y espera, no se está desesperando mucho. Entonces eso es maravilloso, hermana Arlene. ¿Cómo le gustaría que recordaran a Octavio Valencia? A mí me gustaría que me recordaran como, como dice la Biblia, ¿no? Eh, que me recordaron, dice usted, cuando ya me muera, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Pues entonces yo pienso que me gustaría que me recordaran, como dice Apocalipsis, por allá en el capítulo 14, que sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen, ¿no? Me gustaría que me recordaran, por si por la gracia de Dios he tenido buen testimonio durante todos estos años que he vivido, me recordaran por ese buen testimonio, porque eso significa que las obras siguen. Cuando yo leo ese versículo y pienso, ¿y cómo será? ¿Será que en el cielo sigue uno trabajando? ¿Qué? No. Sencillamente que si la persona se ha manejado bien y ha sido honrado y ha sido fiel al Señor, además que la gente lo va a recordar. Entonces, yo quiero que me recuerden por eso, porque he sido, por su gracia, he sido todos estos años fiel al Señor.
Bueno, hermano Octavio, hablemos de la familia. ¿Quién es la hermana Marta Valencia para usted? Esa compañera de vida. ¿Qué significa ella para usted? Bueno, Marta para mí, yo siempre lo digo, siempre lo repito, hasta ella me dijo un día, no diga tanto de eso, mi hijo. Y yo lo digo porque lo siento y lo es. Marta es una mujer admirable, es muy hermosa, muy bella. Yo desde que amanece todos los días, yo le pongo los ojos a ella. Ella ni se da cuenta en todos los asuntos que hace ella, cuando dobla la ropa, cuando está pues haciendo la comida, todo. Yo no le quito la mirada porque yo siempre digo, "Uf, qué mujer esta tan bella y tan hermosa que Dios me dio". Entonces, yo siempre digo que ella lo hace todo y todo lo hace bien. Entonces, yo me podría quedar mucho tiempo hablando de ella, pero no tengo absolutamente nada que decir como malo de ella, ¿no? Puede ser que ella tenga algunas falencias, algunas dificultades, pero yo no se las veo porque el amor cubre todo, ¿no? El amor cubre todo, el amor es una cobertura de todo. Entonces, para mí ella es algo muy especial. Hablando de familia, yo quiero tocarle un tema muy importante porque en la actualidad conocemos muchas familias pastorales en las cuales algún hijo, algún integrante decide tomar un camino diferente a seguir el evangelio. Usted tiene la oportunidad, o Dios le ha dado la oportunidad de que toda su familia sirva al Señor. ¿Qué se siente tener una familia así? Pues hermana, ese es un sentir que no tiene como enfoque humano, ¿sabe? Porque eso de que toda la familia, así como usted dice, esté sirviendo al Señor y estén contentos, y eso es una cosa que solamente Dios, en su misericordia y en su amor, le concede a uno. Porque a la verdad, con todo respeto yo lo digo y con toda consideración, no todos los pastores gozan de eso. Es decir, yo soy, casi podría decirle, hermana Yarleni, que en ese aspecto yo me considero, en ese y en muchos aspectos yo me considero como un hijo mimado del Señor. El Señor me mima a mí, me ama mucho a mí. Y entonces, por eso Él, en mis oraciones, que yo siempre le pido por ellos, por los nietos, porque son 5 hijos y 12 nietos y una bisnieta ya. Entonces todos ellos están ahí agrupaditos en el Señor, todos sirviendo, como usted dice, al Señor. Y eso para mí realmente es algo que se lo atribuyo solo a la palabra preferida de Pablo, la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. No hay otra respuesta, hermana Darlene. Ok, yo sé que es de la gracia de Dios, pero también quiero preguntarle humanamente, ¿usted cree que su labor como padre influyó ahí? Pues obviamente que uno tiene que hacer algo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estaban ellos jovencitos, eran adolescentes o menos que adolescentes, ellos ahora después de que yo me he retirado, se han reunido aquí, hasta ayer estaban reunidos, y todo se lo recuerdan ellos, que yo cuando entraba mm, del domingo por la noche, que me daban los diezmos, allá era diezmos en dinero, aquí es cheque, ¿no? Pero Ujú. allá cuando me daban el dinero, ellos dicen que yo me encerraba a contar el dinero, ¿no? En la pieza. Pero esa es como la parte que podrían referir ellos a la parte negativa. Pero ellos ya
después de que concluye la historia, es como la respuesta a la pregunta que usted me está haciendo. Yo entregaba 4 o 5 sobres. Mijo, este sobrecito contiene la ofrenda misionera. Esto es para que usted gaste, haga sus gastos. Eso sucedía cada 8 días. Entonces yo repartía con mi esposa y con todo. He sido siempre, siempre el hombre que comparte con la familia y que descubrí muy temprano que la familia pastoral tiene que dar respuesta también a la iglesia y al Señor. Entonces ellos viven muy convencidos de esas enseñanzas y muchas otras, muchas otras. Por supuesto que hay unas que precisamente ahora me estaba comentando mi esposa ahora, pero ya eso lo sabía yo hace como un año o dos, que Octavio el mayor, pues él sí me sacaba el carro cuando yo viajaba, ¿no? El carro. Y entonces tenía su novia y él se iba con su novia en el carro. Entonces mi esposa ahora me ha contado, ya le dije, mija, pero usted no me ha contado nunca eso. Y dijo, no, pues no va a hacerlo quedar mal, pero eso pasaba así, ¿no? Ujú. Ella se imaginaba, iba al parqueadero, así que quedaba como a la cuadra de la casa y el carro no estaba ahí. Y ella con el asistente se iban para la escuela y allá estaba el carro. Entonces, todas son cosas que pasan y que uno hoy en día las cuenta como cosa de alegre ya y que eso pasó y que todo eso hasta ayudó mucho pues para que los hijos hoy estén más o menos viviendo por la gracia de Dios. Qué bien. ¿A qué se quiere dedicar ya el resto de tiempo, hermano Octavio, después de esta ceremonia de uso de buen retiro? El tiempo se lo quiero dedicar al Señor. Todo mi tiempo es del Señor. Y obvio que quiero como hacer unos viajecitos, a ver hasta dónde puedo llegar y esperar que pase esta pandemia, ¿no? Ujú. Porque esta pandemia sí nos tiene muy, muy mal. Entonces, pero quiero hacer unas visitas y llegar a alguna parte por allá en Colombia. En Colombia solo está la familia de mi esposa y yo voy, pues la familia de mi esposa, entonces la acompaño a ella para que ella se sienta bien también. Muy bien. Para finalizar, usted como pastor, con esos 55 años de ministerio que ha tenido, regálele un consejo a todo el cuerpo pastoral, a todo el ministerio pastoral. Bueno, los hermanos pastores que me escuchan en este momento, eh, yo les quiero aconsejar sobre todo que sean sujetos, la sujeción. No, no es exactamente como que sea lacayo y que sea. No, porque uno tiene cosas en la vida que uno ve que no son coherentes o que si el que es el dirigente espiritual o material, pues un dirigente pues o un amo o el que sea, pues uno puede hablar, ¿no? Pero hacerlo con toda educación y con toda la cultura posible, hacer reclamos, pero de resto, siempre, siempre estar sujetos, sujetados a vuestros pastores, dice la Biblia, y el Señor le dice a los jóvenes que se sometan, que el Señor a su tiempo les dará su recompensa, ¿no? Entonces, sujetados también debemos de sujetarnos, pues, y saber que hay hombres que Dios ha escogido para que nos guíen y nos ilustren y nos muestren el camino para seguir adelante en el nombre del Señor. Muy bien. Hermano Octavio, quiero agradecerle por este tiempo, por este espacio y por su disposición. No, hermana, para mí ha sido un placer y la felicito realmente por esa línea, por esa. ah, Van a seguir, eso es como una continuidad que sigue, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, señor. Bueno. Eh, entonces, muchas felicitaciones al hermano Gustavo.
Y ahora yo hago unas dos o tres preguntas, ¿puedo? Ah, claro. Me constituyo reportero ahora. Vea, ¿ustedes de dónde son, perdón? Yo soy de Cúcuta y mi esposo es de Santa Marta. Oh, Santa Marta, y Cúcuta. Sí, señor. ¿Y usted fue bautizada por qué pastor? A mí me bautizó el misionero en este momento de República Dominicana, Jaime Moreno, cuando él era pastor en la congregación de Doña Ceci en Cúcuta. Ajá. ¿Y el hermano Gustavo? A él lo bautizaron en la congregación de Gaira Central en Santa Marta. La verdad, no recuerdo el nombre del pastor. Lo que sí sé es que ese pastor que lo bautizó hace como unos 24 años, creo yo, es el que ahora está en esa congregación de nuevo, el pastor en Gaira Central. ¿Y ustedes se sienten bien así como de reporteras, como casi como Vicky Ávila, o ustedes aspiran a servir al Señor? Bueno, Sí. esa es mi labor secular. Yo soy periodista, pero una vez yo me vine de Colombia para acá, para Estados Unidos, sabía que venía a servir a Dios con mi esposo y por supuesto amamos servir a Dios, pero eso ya es un propósito y plan de Dios que me imagino yo que será en el momento que Él desee. Cuando yo digo servir al Señor, me refiero a estar comprometido, pues, como pastores, ¿no? Sí, Señor, pues si al Señor le place, nosotros estamos disponibles. Amén. Bueno, hermana Yarlene, muchas gracias nuevamente y estaremos para servirle hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por sus Mi, re- preguntas también. mis respetos al hermano Gustavo. Un Dios abrazo, le hermano bendiga Octavio. grandemente. Lo mismo, ¿no? Dios Gracias. le bendiga. Amén. Amén. Saludos a su esposa, a su familia y a todos ustedes también. Gracias por compartir con nosotros aquí en Gustavo y Yarleni la entrevista. Les recordamos que estamos también en las demás redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Un abrazo para todos. Feliz inicio de semana.